solamente desarrollar una parte teórica, hemos complementado un poco con ellos lo que ya han venido desarrollando en la parte bíblica, teológica, histórica, pero también socializar la experiencia actual, los desafíos actuales en las misiones como profesionales en esa área, porque ya estamos hablando de la etapa final. Y en ese sentido estamos haciendo las invitaciones y a varios ministerios de diversas partes de diversas iglesias para que puedan compartirnos y ellos puedan ampliar un poco su horizonte profesional en las misiones, que es el anhelo de ellos de hace 5 años decidieron. Y gracias por aceptar esta invitación. Entonces quiero presentarles, muchachos, Abel, Richard, Verónica, Rosela. Hay dos estudiantes más que tienen problemas de rey, van a entrar un poquito más tarde. Quiero presentarles al obispo Elías Vidal. Él es obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía, una institución cristiana evangélica que tiene más de un siglo de historia, y él tiene un cargo también a nivel mundial. Entonces, él está con nosotros para compartir las experiencias de la Iglesia en las misiones a nivel mundial. Obispo, le dejo el tiempo para que usted pueda compartirnos su experiencia, mejor la temática que conversamos. Muy bien. Sí, saludos a todos y es un placer estar contigo, Gerson. Tú sabes que siempre estamos para servirte. Para eso estamos los líderes, para servir a nuestra gente en el momento que nos necesiten. Y el Zoom y este sistema facilita mucho ese tipo de cosas, poder ayudar. Yo no tengo que viajar a Lima para hacer esto, ¿verdad? Y sobre lo que comentaste antes de entrar en materia, quiero decirte que a veces por la emoción o por el deseo de terminar 5 años de trabajo, uno se pierde la oportunidad de disfrutar la graduación. Entonces, yo creo que cuando se debe disfrutar de verdad en estos días donde estamos llegando al final, ya se puede ver luz detrás de ese túnel oscuro de los 5 años de trabajo. Y bueno, ya somos diferentes personas por lo que hemos aprendido. Muy bien. Me pediste que hable un poco de cómo funcionan las misiones, especialmente en la Iglesia de Dios de la Profecía. Yo digo que nuestro sistema es un poquito diferente a lo tradicional y yo no sé lo que tú has estado enseñando porque tú conoces más o menos cómo nosotros funcionamos. Las iglesias tradicionales, por ejemplo, digamos, no voy a mencionar iglesia el día de hoy, pero una iglesia que nace en los Estados Unidos y dice, yo soy una iglesia americana y envío misioneros a África y envío misioneros al mundo musulmán, norte de África o a Arabia, o los envío a América Latina, o los envío a Asia, y ellos son una iglesia americana que envía misioneros. La temática de la Iglesia de Dios de la Profecía es un acercamiento un poquito diferente y diría revolucionario a las misiones, porque no es así que nosotros funcionamos. Tenemos misioneros muy pocos que hacen ese tipo de trabajo. Por ejemplo, Dan Miller, que tú conoces muy bien. Dan Miller en Paraguay es un misionero canadiense de nuestra iglesia. Funciona muy bien dentro del sistema de la iglesia y tiene un orfanatorio y es muy conocido en la ciudad donde él está trabajando. Se llama Carapeguá. Y allí él ha hecho construcciones con la ayuda de los americanos y de los canadienses. Inclusive construcciones, conseguimos un donante que nos dio cientos de miles, creo que fueron $300,000 para construir una universidad en ese pequeño pueblo, o un soporte, una ayuda a la universidad, construyendo un lugar donde los estudiantes se puedan quedar. Eso es lo tradicional. Pero la Iglesia de Dios de la Profecía, el acercamiento a misiones y su visión ha sido un poquito diferente a lo tradicional. Nosotros no nos consideramos una iglesia americana. De hecho, nosotros tenemos más membresía fuera de Estados Unidos que en los Estados Unidos. Eso no ha sido así toda la vida, pero lo es el día de hoy. De hecho, tenemos más miembros en América Latina que en Estados Unidos. Entonces, no nos consideramos, aunque la iglesia nació en los Estados Unidos, no nos consideramos una iglesia americana, sino una iglesia global. Y ese ha sido el pensamiento de los padres de la iglesia desde el 1903, que se hizo la primera reunión para la organización de la iglesia, junio 13 del 1903. Ellos pensaron en que la iglesia iba a llevar el evangelio a todo el mundo, no como una iglesia netamente americana que tiene una expansión en el mundo, sino como una iglesia global.
Eso nos hizo a nosotros pensar diferente en cuanto a las misiones. Porque sí, se enviaron personas a predicar, por ejemplo, el primer país fueron las Bahamas. ¿Quién fue? El líder mundial de la iglesia de ese tiempo. La iglesia era pequeña. 1911 visita las Bahamas. Allí él llega en misiones cortas, predica, conoce gente, se convierte en un grupo de personas y de una vez él establece un líder y van luego y los entrenan. Y las Bahamas ha tenido un líder indígena, o sea, autóctono, desde sus comienzos, desde los primeros años de sus comienzos. El caso de Perú, se envió a una persona, a un puertorriqueño, Carlos Colón, que sí era un misionero tradicional, pero establece la iglesia allá y en cuestión de unos cuantos años ya los líderes autóctonos peruanos comienzan a tomar las riendas de la iglesia. Hoy en día en América Latina no hay un líder norteamericano, son todos latinoamericanos, no tienen que ser necesariamente del país donde están, pero esa es la manera de pensar de misiones de la Iglesia de la Profecía. En África, todos son africanos. En Europa, la mayoría, con la excepción del supervisor de España, son europeos. En Asia, todos son asiáticos. Creo que hay un americano, un solo, eso es lo que queda. Y en Estados Unidos es una mezcla. América Central, por igual, dije América Latina, pero nosotros estamos divididos entre América del Sur y América Central. Somos todos latinoamericanos, mayormente el caso de Perú, el encargado, el misionero, como nosotros le llamamos, de la iglesia, es peruano, que no parece tan misionero porque es de allá. Pero esa es la idea de misiones de la iglesia nuestra, de que vamos, entramos, pero no nos quedamos con los países, sino que entrenamos a los autóctonos, a los criollos, y los dejamos a cargo de la iglesia. Eso sí, nos aseguramos de entrenarlos bien. Y ellos tienen el control de los países, ellos nombran a sus pastores, ellos plantan sus iglesias. Por supuesto, también otra característica de la Iglesia de Dios de la Profecía es que trabajamos en unidad. Nosotros somos una iglesia en el mundo. No somos la iglesia de Perú, no somos la iglesia de Argentina, no somos la iglesia de Venezuela, ni la iglesia de Sudáfrica, o ni la iglesia de, digamos, de Rusia. Somos la iglesia de Dios de la Profecía en el mundo. Entonces, todos nosotros formamos ese cuerpo y trabajamos juntos. Y el trabajo de la oficina de misiones en la oficina internacional es dar soporte económico, especialmente económico, a nuestros misioneros, o sea, a los encargados de los países y a los pastores a medida que se van plantando las iglesias. ¿Tú quieres que yo simplemente vaya por lo que me preguntaste por completo y después alguna pregunta? Está bien, sí, podemos tomar un segundo tiempo las preguntas, muchachos, pero está bien. Por tanto, la misión del los ministerios globales, como le llamamos a nuestro departamento de misiones, misiones globales, dentro de nuestra iglesia, es ayudar a los ministerios nacionales y regionales a evangelizar a todo el mundo mediante la proclamación del evangelio. Nosotros tenemos 13,000 puntos de predicación. Tenemos más, pero vamos a redondear a 13,000. Debemos estar cerca de 15,000 ya. Estamos en 135 naciones donde tenemos misioneros, que son los que dirigen las naciones junto a los pastores. Tenemos misioneros donde nosotros ayudamos a una gran mayoría de esas oficinas nacionales con fondos americanos. Nosotros no enviamos americanos ya como antes, pero sí enviamos su dinero. Esa es parte de la estrategia del Departamento de Misiones Globales dentro de nuestra iglesia. No es tanto, ya no tenemos que enviar misioneros a enseñarnos en América del Sur, por ejemplo. Yo trabajo para América del Sur. No tenemos que enviar misioneros a enseñarnos nada. Más bien nosotros estamos dando cátedra de plantación de iglesia ahora a la iglesia madre en los Estados Unidos si ellos nos dejan. Pero el Departamento de Misiones trabaja para ayudar a esas naciones que ya son pequeñas. Hay un detalle muy importante. A medida que las naciones crecen, ya el Departamento de Misiones comienza a perder esa relación y quien entra a relacionarse más con esas naciones es digamos, el que tiene mi posición, el presbítero general. Entonces, esa nación se convierte, en vez de ser
un campo misionero se convierte en una fuerza misionera, como es el caso del país de ustedes, de Perú, para la Iglesia de Dios de la Profecía. Es una fuerza misionera que ahora contribuye y ayuda a países más pequeños en todo el mundo, no solo en América del Sur, sino en todo el mundo, de una manera directa o indirecta, a que crezcan para que se conviertan en fuerzas misioneras. Nosotros estamos ahora mismo ministrándole a hindúes, a budistas, musulmanes, en las tribus de África. Tenemos muchas iglesias en África. Y el Departamento de Misiones ayuda a iglesias locales conectándolas, iglesias locales en las misiones, en el campo misionero, conectándolas con otras iglesias. Una estrategia de misión global para nosotros es, por ejemplo, una iglesia aquí en Estados Unidos, una iglesia de Estados Unidos con, digamos, con 500 miembros, produce más de $1 millón al año en diezmos y ofrendas, mucho más. Entonces, una iglesia rica, una iglesia de 150 miembros le puede pagar a un pastor una buena cantidad de dinero y puede levantar fondos de misiones bastante. Una iglesia de 150 puede compararse con un país en África y posiblemente levanta más fondos. Como les dije, nosotros levantamos fondos aquí para ayudar. No enviamos a los americanos, sino que enviamos su dinero. Y así funcionan las misiones. Entonces, ahora desde hace unos años, unos quizás 18, 20 años, es un programa nuevo para una iglesia de ciento y pico cerca de 120 años. Nosotros pareamos, por decir así, una iglesia en Estados Unidos con una o varias iglesias en el campo misionero. En este caso, las iglesias más pobres de Perú muchas veces tienen un compañero, le llamamos compañeros en la cosecha. Entonces, esa iglesia levanta fondos para ayudar a esa iglesia, no para ayudar a un misionero en particular, sino para ayudar los proyectos de esa iglesia local, ya sea con el edificio que va a construir, ya sea para darle una ofrenda especial al pastor si no recibe suficiente dinero, ya sea para mandarle ayuda a los niños de esa comunidad. Y a veces se mandan grupos misioneros a ayudar en esas iglesias locales a pintar la iglesia, a predicar en el barrio para que los grupos misioneros tengan la experiencia de las misiones. Pero realmente el trabajo mayor lo hace esa iglesia local dentro del sistema de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y como les decía, nuestra manera de funcionar es desarrollar a líderes locales, no necesariamente ir a nombrar americanos. Como les dije, hay en Asia hay un americano, en América del Sur, no, en América Latina no tenemos, en África no tenemos, y en el Caribe tampoco tenemos. El Caribe es una fuerza, el Caribe inglés es una fuerza para nosotros. Otra cosa que nosotros hacemos para ayudar tenemos fondos de la mano que ayuda. La mano que ayuda en emergencias. Por ejemplo, ahora mismo hay una emergencia fuerte en El Salvador y en Honduras y Nicaragua. Pues las manos que ayudan están trabajando para ayudar a nuestras iglesias que tienen el agua hasta acá y que se han perdido templos o se le han inundado los templos. Cuando Perú tuvo los huaicos, se envió dinero, se enviaron fondos a Perú. Todavía estamos haciéndolo porque ellos utilizaron unos fondos allá nacionales. Nosotros tenemos fondos aquí para enviar. Todavía se están ayudando y nuestra iglesia ayuda de esa manera. Y todo eso es parte de la misión y visión global de la Iglesia de Dios de la Profecía a través de Misión Global. También tenemos un fondo muy especial que se llama, es una ayuda a los niños, que viene también de misiones. Nosotros tenemos 21 orfanatorios con más de 500 niños en todos los continentes menos Australia. Eso me informaron hoy, menos Australia. Yo sabía que teníamos bastante, pero tenemos 21 hogares en África, en Asia, en el Caribe, en Europa, en América del Sur. Más de 500 niños. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer para el futuro inmediato por causa del COVID, es buscar fondos para tratar de mantener la alimentación de esos niños, porque debido a la pandemia, como ustedes saben, las cosas no han funcionado igual en el mundo,
pero nosotros estamos como quiera levantando fondos siempre para alimentar a esos niños y ser un ejemplo en esas comunidades, especialmente en las comunidades musulmanes donde ven lo que nosotros hacemos en África y Asia, donde mayormente están. Tenemos orfanatorio en India, tenemos orfanatorio en Haití, en Ruanda. De hecho, hay una misionera que en la manera tradicional está preparándose ahora para ir a enseñar inglés a Ruanda. Eso es África. Y más o menos de esa manera es que nosotros funcionamos. Tenemos esos 3 ministerios, las manos que ayudan, el fondo de los niños, compañeros en la cosecha, y así nosotros entonces seguimos contribuyendo a las iglesias locales, a las necesidades, las emergencias como huracanes, huaicos, tornados y ese tipo de emergencia. Y también tenemos el fondo para ayudar a los niños. Nuestra idea siempre es seguir colaborando con las naciones. Con el dinero de misiones se le compran vehículos a los misioneros nacionales, se le compran bicicletas, se le compran motocicletas. Todas esas cosas se hacen con fondos de misiones porque esa es la manera como nosotros vemos las misiones. Y eso es en una forma reducida y rápida lo que más o menos nosotros hacemos. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Rodolfo. Sí, muy bien. Gracias por la presentación. Algunas preguntas me gustaría primero escuchar a Abel, Richard, Verónica. Bueno, mientras que Abel nos puede decir una pregunta. Hay una característica de nuestros estudiantes. Abel, por ejemplo, que está terminando misiones, él es abogado también de carrera. O sea, ese es un aspecto importante dentro de las misiones, compartir en clase con ellos. O sea, ya la necesidad de tener otra carrera profesional, porque eso sirve para las misiones de pronto. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Abel, Richard, Verónica, Abel. Buenas tardes, obispo Elías Vidal. Buenas tardes. Le saluda el hermano Abel. Sí, yo tenía algunas preguntas. Es interesante todo lo que nos está explicando y quisiera saber qué aprendizajes nos puede compartir usted de las misiones transculturales en África, en Asia, ¿no? ¿Algún aprendizaje que nos puede compartir de las misiones? ¿En qué forma? Dame una idea. De repente, ¿qué es lo que... A ver, uno, y con el pastor también Gerson hemos realizado algunos trabajos, ¿no? El modelo, por ejemplo, de capacitación misionera en África, en Asia, y muchas veces tiene que ver el contexto. Es diferente que nuestro contexto estamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno va a esos sitios, por ejemplo, en África, ¿qué es lo que usted nos podría compartir, no sé, digamos, en ese escenario misionero en África, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es lo que resalta o cuál es lo que debemos tener en cuenta, de repente, algunos puntos? No sé, más o menos así. Bueno, yo he estado en África, ten en cuenta, pero yo no soy misionero. Yo conozco el trabajo global de la iglesia, pero en África, por ejemplo, esa joven se va a enseñar inglés. En África se hablan muchos idiomas, pero los 2 idiomas principales son inglés y francés. Así ella va a una nación donde no se habla inglés, entonces va y enseña inglés, y así eso es lo que se usa para predicar el evangelio. He estado sí en eventos misioneros donde mayormente los misioneros latinoamericanos van a enseñar a leer algún idioma o van y se meten en los lugares y buscan ayudas internacionales para ayudar a ciertas comunidades pequeñas. Y más o menos así es que ellos tratan, no sé si te entendí la pregunta. Eso es lo que se usa para entrar a esos lugares. Pero acuérdate que nuestro sistema en África es que nosotros por ejemplo, establecimos la iglesia en Sudáfrica, y de Sudáfrica suben a Zimbabue, de Sudáfrica suben a Tanzania, de Tanzania pasan al país que le queda al lado. Yo he estado en esos lugares y no me acuerdo ahora mismo. ¿Cuál es el país grande que nosotros tenemos, Gerson, cerca de Tanzania? Está James Kolowali, que es el obispo. Entonces, los africanos son los que están haciendo ese trabajo. Ellos llegan a las ciudades, llegan a los lugares y comienzan a predicar el evangelio entre esa gente. ¿Y cómo lo hacen? Ellos no han explicado exactamente. Yo creo que lo hacen al estilo latinoamericano. Van y predican casa por casa, o ofrecen alguna ayuda,
o alquilan un edificio y comienzan a invitar personas a ir, o hacen una campaña evangelística que todavía en África eso funciona. Entonces, nosotros trabajamos en África no con los americanos y los europeos como hace 100, 150 años, sino que nuestros africanos están yendo a los países donde no hay iglesia. Acuérdate que África tú tienes que dividirlo no solamente en idiomas, sino también en religión. Entonces, el norte de África es musulmán. La estrategia ahí es completamente diferente y subversiva. Hay que hacerlo con los orfanatorios. Ponemos un orfanatorio, ayudamos a los niños de los musulmanes y ellos ven lo que es realmente el amor en el Evangelio de Jesucristo. Entonces se predica en esa zona, más demostrando el amor de Jesucristo, que es superior a toda clase de amor, como tú lo sabes, Abel. Entonces, más o menos así se funciona en África. En Asia, de Asia tengo poca información. Yo sé que hemos tratado de entrar a China. Tenemos personas en China, contactos en China, pero no hemos podido penetrar. Y donde más tenemos miembros es ay, padre, Indonesia. En Indonesia tenemos muchos miembros. Sin embargo, realmente nosotros hemos llegado allá y simplemente parece que hay iglesias independientes en algunos casos que se han unido a nosotros. Así que no te sé decir mucho de cómo funciona porque no es tradicional lo que nosotros hacemos. Yo sí sé, te repito, que nuestros hermanos africanos, por ejemplo, Cadato es uno de ellos y él viaja a Guinea Ecuatorial, donde hablan español. De hecho, nos ha estado invitando a nosotros. Él entra y él va y predica ya como se predica en América Latina, se gana gente y comienza un pequeño grupo, digamos una célula, por decirle así. Y así sucesivamente crece esa célula, se planta la otra y así es que lo hace. Interesante este punto, Obispo Vidal, porque justamente con ellos estamos trabajando un texto sobre las diferencias o experiencias en diversas regiones del mundo, porque como son diferentes realidades culturales, idiomáticas, de pronto las visiones tienen que tener cierta dirección a partir de la necesidad. Entonces, por ahí va la pregunta de Abel, ¿no? Entonces, Okay. son diferentes experiencias de aprendizaje, por ejemplo, en Europa, con África y Oceanía y América Latina. Entonces, en base a eso, se desarrollan modelos misioneros por las realidades. Exacto. Y una de las necesidades, si tú vas a un lugar que hablan francés o hablan árabe o hablan suajili, todo el mundo quiere aprender inglés, entonces se entra a través del inglés o se entra a través de enseñar francés en el caso de los africanos que hablan francés. En el caso particular de Japón, que no hemos tenido éxito en Japón, tengo que señalarlo, pero en Japón alguien entró en los años 80 enseñando inglés. Lo que pasa es que se quedó enseñando inglés y no creció la iglesia, pero logró entrar al campo misionero de Japón enseñando inglés, porque se gana mucho dinero como profesor de inglés en Japón. Así que sí, el ministerio, para ser más específico, gracias por guiarme de esa manera, se ministra en África muchas veces basado en las necesidades. Y así es que hemos entrado a varias naciones. Ok. Yo recuerdo, me gustaría que voy a compartir, recuerdo que una vez conversamos sobre la experiencia en Irán. Irán creo que fue. ¿La mía? Sí, creo que compartimos. Hay zonas, ahí voy a recordar porque parece que es importante. Hay zonas, Pakistán, una zona bien conflictiva. ¿Qué tanto es el desafío para el cristianismo a partir de la experiencia de esa profecía en esa zona donde hay un fuerte fundamentalismo religioso? Abel, de eso yo sé un poquito más porque lo he vivido. Sí, yo hace unos años yo dirigía los ministerios de traducción de la iglesia a nivel global y tenemos traducción al Urdu. Urdu es el idioma por supuesto, de Pakistán. Y yo quise ir a investigar. Yo fui a Sudáfrica, fui a Tanzania y me tocó ir a Pakistán. Aprendí mucho porque me di cuenta que en esos lugares, ustedes no sé si saben, si se les ha enseñado, los musulmanes respetan a Jesucristo como profeta. Entonces, siempre y cuando tú prediques a Jesucristo, no vas a tener problema entre los musulmanes, entre comillas, ¿verdad? Porque los hay. Cuando yo fui allá, el reto más grande, por supuesto, es la pobreza. Los cristianos son los más pobres.
los cristianos son los menospreciados. Estamos hablando del 2% de la población o menos es cristiana en Pakistán, como lo es en Egipto, donde también he tenido la oportunidad de estar. Entonces, tú llegas a Pakistán y cuando yo llegué, ellos tienen los nombres de las iglesias en la Iglesia de la Profecía. Yo no sé si lo ponían cuando yo iba, no te sé decir, pero tienen los nombres de las iglesias y los servicios. Yo prediqué a multitudes, especialmente de mujeres. La hacían en carpas grandísimas, en lugares bastante, porque estábamos hablando en el último servicio, fácilmente había 700 personas y de esas 700 personas, 500 eran mujeres. Lo que a mí me indicaron fue, cuando yo fui, yo prediqué un mensaje en la primera iglesia que fui, en primer lugar que fuimos como a 4 lugares en Pakistán. Cuando llegué allá, prediqué sobre Jesucristo. Me dijeron, predica Jesucristo, no te preocupes. Prediqué de Jesucristo. ¿Por qué murió Jesús? Es el tema, un mensaje que yo tengo muy viejo. ¿Por qué murió Jesús? En inglés tenía que predicar para ser traducido al urdu. Me acuerdo que lo pusieron en voz parlantes. Parecía que estábamos en Perú, pero con más libertad de predicar aún en eso, en el 2006, 2007. Estoy hablando Estoy hablando del 2005 a 2006. Y prediqué con los parlantes arriba, en lo más alto que ellos pudieron ponerlo para que todo el mundo escuche, y prediqué a Jesucristo sin problema. ¿Cuáles son los retos que tienen nuestros hermanos? Cuando visité la casa de ellos, todos están armados, todos tienen AK-46, 47, todos tienen 45, todos tienen una 9 milímetros. Y yo le pregunté, y aún el señor que andaba con nosotros, dormíamos en una azotea, y la azotea tenía una casita con 2 habitaciones, que para ir a la última habitación había que cruzar la primera y abrir esa puerta. Pues en las noches esas personas nos trancaban a nosotros en la segunda habitación y nuestro guardaespaldas se quedaba con varios rifles, ametralladoras cerca de él, y ahí Naví se llama, y ahí dormíamos nosotros todas las noches. Yo nunca sentí peligro, pero yo sé que no me dejaban salir a la calle, sacar la cabeza primero salían ellos, miraban para todas partes. Me sentía como el presidente de algún país de América Latina. Pero ese es el reto. Los cristianos, cuando les pregunté por qué están tan armados, porque fui a la casa de un hermano y abre lo que es como un freezer, un congelador, y en el congelador está lleno de armas, no armas blancas, sino ametralladoras, pistolas, que hasta me tomé una foto con una de ellas. No debía hacer eso. Y yo le pregunté por qué, y me dijeron, bueno, aunque somos cristianos y conocemos la importancia de la vida y lo que Dios le da a la vida, tampoco vamos a permitir que cuando los musulmanes se enojen con nosotros vengan a violar a nuestras esposas y a nuestras hijas. Así que si vienen a violarnos a nosotros en el nombre del Señor, nos vamos a matar entre todos. Eso fue básicamente lo que me dijeron. Y me llamó la atención porque nosotros en América Latina, por supuesto, enseñamos a los cristianos no debemos andar con ninguna clase de arma. Y yo eso lo entiendo. Yo soy pacifista en ese caso. Yo no tengo eso en mi casa. Los sureños de Estados Unidos lo tienen. Aún líderes grandes tienen sus pistolas y van a las asambleas y ellos son bien armados. Yo no creo en ese asunto. Pero en esa situación, si yo viviera en esa condición, yo también tuviera un arma. Y lo que más me llamó la atención es que en la oficina nacional, donde está el misionero nuestro allá, las armas que tenían como 5 o 6, las pagamos nosotros. Nosotros desde Cleveland le mandamos dinero para que compren armas para defender a su familia. Nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. Pero las cosas se hicieron un poquito más difíciles en los últimos años, y al supervisor que quedó ahí lo metieron preso por un malentendido que hubo. Pensaron que estaban hablando mal de los musulmanes. La solución de evitar problemas, digo evitarlos porque se pueden evitar, pero es imposible no tenerlos en el mundo musulmán, es mantenerte enfocado en tu mensaje. Si tú vas a hablar de Cristo, tú vas a ser un cristiano, predica de Cristo, pero no nada negativo contra ellos. Tampoco está permitido ministrarle a musulmanes. Aunque nos los ganamos por abajo de la mesa, es prohibido. Si ellos descubren que estamos ganando musulmanes, nos queman las iglesias. Interesante
lo que usted está comentando, obispo, porque de pronto otro de los desafíos que se tienen dentro de las misiones es cómo bregar con algunos puntos bíblicos y hasta cierto punto doctrinales frente a diversas experiencias o realidades que son diversas. Y eso como que desde el punto de vista ya, desde la formación teológica, bíblica, genera confrontación o reflexión de cómo responder bíblicamente a una realidad que culturalmente uno no está acostumbrado. ¿Qué podría decir respecto a eso? Bueno, una de esas cosas es, en América Latina, nosotros criticamos mucho, y digo nosotros, yo no estoy en ese grupo, pero el tatuaje, por ejemplo. El tatuaje es un reto bíblico para nosotros. De hecho, el otro día, no sé si tú estuviste con Samuel Pagán, creo que sí, estuviste en la clase de Pagán, él habló sobre eso y Samuel Pagán es uno de los eruditos principales de habla española que tenemos en el mundo y punto. Y él tiene problemas. ¿Cómo es? Disculpe, hemos tenido a Pagán en la universidad dictando 2 cursos, cursos virtuales a Pagán. Lo conoce y él tiene problemas con el tatuaje. Sin embargo, los cristianos en esa zona del mundo usan el tatuaje del pescadito y todos lo tienen. Y nosotros vemos eso y decimos, Dios mío, le voy a contar otra historia de Egipto que le llamó la atención a mi esposa. Y tienen el tatuaje y nosotros eso lo condenamos en cierta manera, que un cristiano, si viene del mundo, ya lo aceptamos más o menos porque no hay alternativa, a menos que se haga una operación muy costosa, creo yo. Pero yo no tengo eso. Pero ellos tienen tatuaje. Yo le pregunté, ¿por qué ustedes tienen eso? Y me dijo Navif, el guardaespaldas que tuvimos, tenemos eso porque nos identifica con los otros cristianos. Es una identificación como en los primeros tiempos de la iglesia. Se identificaban con el pez. Entonces dice, eso es lo que dice quién es cristiano o no. Si uno está en el mercado comprando y alguien tiene eso, es uno de los nuestros. De la única manera, porque todos se visten iguales, muy parecidos. Entonces, de la única manera es cuando vemos la señal de pescado. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgar la señal de pescado en un lugar donde habemos tan poco y los que no lo tienen nos odian? ¿Cómo puedo yo juzgar eso si yo me lo hubiera puesto, si me hubiera quedado a vivir allá? Otro caso interesante que quizás le llame la atención a ustedes del mundo misionero en el mundo árabe, del trabajo misionero en el mundo árabe. Yo tuve la oportunidad de ir a Egipto otra vez más en el trabajo de traducción y estuvimos en una de nuestras, en la iglesia que pastoreaba el misionero oficial, el supervisor nacional, el que se encarga de la nación de Egipto. Y cuando yo voy a predicar al púlpito, mi esposa está en mi mano derecha, mirando un cuadro que me queda en la pared al lado, grandísimo, de María, de Jesús, del corazón de Jesús. Usted sabe el cuadro famoso que los católicos tienen, que tiene a Jesús con el corazón en las manos, básicamente, que le brota como el corazón y le resplandece. Correcto, eso le llamó la atención a mi esposa. Descubrimos cuando hicimos las preguntas de que el evangelio en el mundo, en Egipto, en el mundo musulmán, los católicos con los protestantes son casi lo mismo. No hay persecución, no hay tiranía, más bien se protegen el uno al otro, se identifican el uno al otro, porque a nosotros se nos olvida en América Latina que los católicos, hay muchos folletos que dicen los católicos no son cristianos. Para mí eso es completamente incorrecto. Si no son cristianos, entonces, ¿qué son? Entonces, en Egipto, por ejemplo, tienen el cuadro del corazón de Jesús. Yo dije, en la escuela de Gerson, nunca en la vida usted va a ver un cuadro del corazón de Jesús. Pero eso identifica a esa gente con Cristo. Olvídense del corazón, olvídense de la adoración a los ídolos. Eso los identifica a ellos como una iglesia cristiana. Y el que entra a ese lugar y ve eso sabe que son cristianos, porque esa es una de las maneras de ellos identificarse, por lo menos en Egipto. Entonces no existe esa tiranía y ese pleito que existe en América Latina entre los protestantes y los católicos romanos. No existe en el mundo árabe porque eso es el 98%, el 99% de la población contra el 1 o 2%. Entonces el 1 o 2% se une y se ayudan el uno al otro. Gracias, obispo, gracias. Porque usted con la experiencia complementa lo que hemos venido hablando en clase, que nosotros muchas veces tenemos una percepción de un cristianismo de Occidente y creemos que la percepción de Occidente es la percepción mundial, global del cristianismo en sí. Y le digo, pero tenemos otro cristianismo de Oriente que ni sabemos que existe con una realidad diferente,
y que en una visión misionera transcultural es importante conocer este aspecto. Te voy a dar otro ejemplo, perdona, ya me inspiraste. En África, porque ya entiendo, ya entiendo mejor. En África, en la manera que ellos se mueven en la adoración, sería en algunos países como Togo. Yo tengo un amigo que es muy cerca, trabaja aquí con nosotros, Togolís, creo que es en español, de Togo, no sé, creo que es inglés Togolís, de Togo, de la República de Togo, que como él se mueve en la adoración, él no lo hace aquí porque tiene muchos años, pero me enseñó, él trabajaba conmigo, sería obsceno en América Latina y en Estados Unidos, en el mundo, en este mundo, en el occidente. Sería obsceno porque los movimientos de barriga y los movimientos de la cadera sería algo que ofendería a nuestra gente, pero para ellos no. Y cuando usted que decida ir a África, tiene que ir preparado a no querer cambiar esas cosas, porque en esas cosas no hay malicia. Acuérdense que nosotros no andamos desnudos por el pecado. Y ahora es vergonzoso andar desnudo, pero no lo era para Adán y Eva antes de la caída. Entonces, para ellos ese movimiento no es sexual, es un movimiento de adoración que nosotros nunca en América Latina vamos a comprender. Interesante. Muy bien, quiero dejar a los muchachos que participen también. Richard, te escuchamos con tus preguntas. Diana, Verónica, luego ustedes pueden participar en la pregunta, Rosela. Richard, te escuchamos. Bueno, Pastor Gabriel Vidal, Elías Vidal, muy buenas noches, compañeros. Es un gusto aprender y de verdad me ha sorprendido muchas experiencias suyas y también su conocimiento en campo misionero, ¿no? Mi pregunta va respecto, bueno, tengo tres preguntas. Uno de ellos es de acuerdo a las misiones, como usted narra, que tuvo éxito en mandar misioneros, y mi pregunta es, ¿qué tipo de preparación recibieron los misioneros para tener ese éxito en el campo, plantar y dejar un encargado en iglesia, ¿no? Pues hay que tener una buena preparación para hacer eso, porque actualmente vemos o he visto misioneros volver del campo y ya no quieren volver otra vez al campo. Hace unos años, vamos por parte. Hace unos años estuve en Granada, en Comiván. ¿Ustedes conocen de Comiván? Sí, hemos Sí, revisado sí. material de Okay. eso. Comiván es lo más grande que hay en el mundo hispano misionero. No hay nada más grande que Comiván y une agencias misioneras muy poderosas en el mundo. Y bueno, ¿cómo te lo explico? Uno de los problemas en Granada fue los misioneros que estaban preparados, y te voy a hablar cómo fueron los de nosotros, que estaban preparados, estaban recibiendo muchas personas con buenos deseos, pero con poca preparación. Y al llegar al campo misionero, lo que estaban era realmente causando más daño que bien. En la Iglesia de Dios de la Profecía, nosotros no preparábamos misioneros, tengo que ser sincero. El conocimiento que ustedes tienen no lo han tenido nuestros misioneros hasta ahora, que Dan Miller en Paraguay está entrenándolos y los está sensibilizando, y personas como Gerson están ya preparados y están trabajando con misioneros para que sepan comportarse. Pero ese ha sido quizás nuestro talón de Aquiles. Quizás no somos más grandes en el mundo porque nuestros misioneros no recibían preparación. Recibían una preparación teológica superficial de instituto bíblico, que para mí no es suficiente, a menos que se haga un estudio más profundo de las misiones o se prepare al misionero como los preparan las agencias para entrar a un país y ser sensible a la cultura y a la sociedad donde está entrando. Nosotros, el éxito de nosotros, yo diría que ha sido relativo por cómo lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos 13,000 puntos, estamos en 135 países y tenemos 13,000 puntos de predicación, más de eso. Aunque eso no es algo de que sentirse bien, deberíamos tener 30, 40,000 puntos de predicación, pero por la falta de entrenamiento de los misioneros, con un simple instituto bíblico, sin profundizarse en entrenar, en entrenamiento a misioneros, eso nos ha limitado mucho. Pero las agencias misioneras de hoy sí están sensibilizando, enseñando a los misioneros que van a enviar ahora, especialmente a los países musulmanes donde existe cierto grado de peligro. Tu segunda pregunta. Antes que vaya a la segunda, la inquietud era, permítame, la inquietud de Richard, él hablaba del éxito, del logro, del avance. ¿No cree usted que podríamos hablar de esa identidad
pentecostal, que de pronto, si bien es cierto, no hay una preparación en los misioneros en la profecía, pero hay un elemento ahí que ha generado una respuesta significativa. ¿No cree usted que podemos hablar de esa parte o qué considera Sí, usted que yo se dio? pienso que, buen punto, yo pienso que eso viene del Pentecostés. Las personas que de Azusa, las personas que estuvieron en Azusa y salieron a llevar el pentecostalismo al mundo, realmente no estaban preparados. Pero ahí llega un elemento que yo no sé, yo tengo cuidado cuando lo uso, llega un elemento del empoderamiento del Espíritu Santo, que es lo que permitió que ese movimiento pentecostal llegue a tener casi 2.000 millones de personas, aunque incluimos a católicos en ese grupo. Yo creo que el factor Espíritu Santo y la bondad de nuestro Dios y el deseo de nuestro Dios salvar al mundo le dio el éxito a los misioneros de los primeros años, a los misioneros pentecostales. Eso es un buen punto, Gerson, porque sin el Espíritu Santo no hubieran logrado lo que ellos lograron. Así que el crédito en sí no se le da al entrenamiento que se le dio a ellos, sino al poder del Espíritu Santo, que cuando hablaban, el Espíritu Santo tocaba los corazones de la gente y se convertían y así fueron creciendo. Así que sí, yo pienso que ese factor pentecostal en el movimiento pentecostal, el factor Espíritu Santo es lo principal para el crecimiento, no el conocimiento de cómo, de la sensibilidad de las misiones que ahora queremos. Pero yo te digo, a los dos les digo, imagínense ustedes un conocimiento de cómo bregar, un conocimiento de las misiones acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo creo que no hay nada más poderoso. Si logramos mucho sin el conocimiento y la sensibilidad que necesita un misionero, cuando lo hacemos eso lleno del Espíritu Santo, se multiplica o triplifica, creo que es así, el efecto. Sí, este es buen punto. Justo ayer conversábamos con ellos en la clase que tenía, de que está bien las agencias misioneras, de que una iglesia de pronto envía misioneros bajo un proyecto serio, responsable como institución, como debe ser, pero hay otro elemento que no se puede dejar de lado, el elemento de la presencia, de esa experiencia espiritual que marca la vida y que ha tenido una etapa en la historia del cristianismo pentecostal, las asambleas de Dios, la iglesia de profecía. Y hay entonces un periodo en la historia donde se ha visto una generación influenciada, movida, que de pronto no ha tenido el conocimiento que se tiene de estudio en una universidad, pero sí una experiencia que los ha marcado y los ha llevado a desarrollar un ministerio que ha hecho historia, ¿no? Que ha hecho historia en el cristianismo en diversas partes del mundo. Acuérdate que por ahí... Sí, exacto. Acuérdate que lo que realmente funciona en la conversión de alguien es: yo era ciego y ahora veo. No hay nada más poderoso que el testimonio del poder de Dios. Yo era ciego y yo no sé lo que ustedes están pensando, pero yo sé que yo era ciego y ahora yo veo. Y eso para mí es lo importante. Esa gente se fue con el poder del Espíritu Santo, oraban por los enfermos, se sanaban, llegaban a lugares, Dios hacía milagros para que ellos entren y lograron penetrar lugares que nadie había podido penetrar hasta después de que ellos llegaron, sin conocimiento de las misiones, sin conocimiento de la cultura. Por lo tanto, con eso podemos decir, no solamente se necesita este conocimiento, sino para ir al campo misionero, sino se necesita ser cristiano, fiel, seguidor de Jesucristo. Porque la queja en España, en Comibán, España, en Granada, nos están enviando gente que no está santificada. No sé si entienden ese término, que no ha sido transformada por Jesucristo. Entonces, las mañas que tenían en sus países, los malos hábitos que tenían en los países, los están trayendo a las misiones. Así no. Entonces, eso era que no estaban preparados espiritualmente, no estaban preparados, quizás tenían conocimiento de misioneros para entrar a esos países, pero no tenían el nivel de cristiandad y de conocimiento de Jesucristo para ir a servir, porque un misionero básicamente lo que hace es servir. Todos servimos, pero un misionero es específicamente lo que hace. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. No se puede ir al campo misionero sin la experiencia cristiana necesaria. Gracias, obispo. Richard, continúa.
Muchas gracias por la aclaración, obispo Elías Vidal. Mi segundo punto es, ¿de qué manera, en este contexto que estamos viviendo, ¿no? ¿De qué manera las misiones respondieron al desafío de la pandemia? Yo no sé si respondieron, perdóname. La única manera que yo te puedo decir que respondieron las misiones fue ayudando en sus comunidades, que es lo que siempre hacen, pero esta vez con más. Las misiones, nosotros ahora mismo, cuando hablamos de que vamos a que hemos estado haciendo, hemos estado tratando de mantener a pastores en lugares lejanos, mandándole ofrendas, mandándole cajas de alimentos. Yo creo que el movimiento misionero, yo no sé si está funcionando como funcionó, digamos, en el 2019, sino que la forma cambia ahora totalmente de ayuda y mantenimiento a esas comunidades donde están. Así que no te sabría decir, pero yo sí sé que todo está detenido en el mundo, porque yo tengo contactos con el mundo a través de las personas con las que yo trabajo, que representan cada continente, y realmente estamos detenidos, por lo menos en la Iglesia de Dios de la Profecía. Y lo que estamos haciendo es resolviéndole problemas a las comunidades y a nuestros líderes. Gracias. No creo, Continúa, Richard. Sí. no sé, Richard, si se puede hacer algo más, porque no nos dejan los gobiernos, no nos dejan salir o no podemos reunirnos mucha gente. Lo que podemos hacer es ayudar en lo que nosotros podamos. Yo creo que no estamos en el modo de avance, sino en el modo de ayudar. Sigue, Richard. Tu última pregunta, Bueno, para escuchar también a los otros compañeros. bueno, mi última pregunta sería, ¿existe algún proyecto misionero post pandemia? También nos podría dar un alcance, ¿no? Para nosotros también tal vez tomar esa parte para trabajar en nuestra propia iglesia también. Bueno, hablé con el Departamento de Misiones. Yo puedo hablar de Sudamérica, lo que estamos tratando de hacer, pero lo que están haciendo, lo que estamos tratando de hacer en la Iglesia de Dios de la Profecía, de que yo puedo hablar, es que seguimos enviando fondos para ayudar a pastores, a líderes a salir de la situación donde están, pero realmente no hay ningún proyecto misionero que podamos identificar en este momento en la manera como algo extraordinario que estamos esperando que suceda. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de América del Sur, yo estoy concentrado en reorganizar la parte de la educación, porque como tenemos estas oportunidades de este medio donde estamos, perdón, yo me estoy concentrando más bien en educar mejor a nuestros pastores y estamos entrando nosotros en un periodo, que eso sí puede ser un proyecto que puede afectar a las misiones. La Iglesia Pentecostal por tradición ha pensado siempre que convertimos gente para mandarlos al cielo y nosotros siempre hemos pensado en el cielo. Y cuando salieron de Azusa a predicar, era predicando de que nos vamos para el cielo. Arrepiéntete y nos vamos para el cielo. Y eso es cierto y todavía nos vamos para el cielo. Pero nosotros hemos fallado en la parte comunitaria. Y si hay un proyecto que puede afectar a las misiones en la Iglesia de la Profecía es el servicio. Como iglesia pentecostal, nosotros hemos sido típicos pentecostales que no nos preocupamos por las necesidades de la comunidad, hablando en general, porque hay comunidades en nuestra iglesia que sí lo están haciendo, pero en su mayoría no lo están haciendo. El proyecto que tenemos para el 2030, que podemos encarrilar de esa manera, es que queremos que nuestras iglesias se conviertan en comunidades de esperanza, no solamente para la membresía, sino para el vecindario donde se encuentra, que sean agentes de bendición, no tanto un asunto social en su general, pero algo más. No me gusta la palabra social porque especialmente en los países de izquierda se puede malinterpretar, pero algo donde la iglesia los misioneros nuestros se dediquen más a lo comunitario. Te repito, nuestro avance pentecostal ha sido: Cristo viene, arrepiéntanse. Cristo viene, arrepiéntanse. Nos vamos para el cielo. Los cantos hablan de irnos para el cielo y eso está bien, nos vamos para el cielo. Pero nos hemos olvidado de las comunidades, mientras que los reformados, nuestros hermanos reformados, se han preocupado por tener hospitales. Dime cuántas iglesias pentecostales tienen hospitales. Y muy pocas tienen orfanatorios, muy pocas. Nosotros somos la excepción porque desde el principio lo hemos tenido y solo tenemos 21 en el mundo, pero muy pocas lo tienen. Pero queremos que las iglesias
en esta situación y de ahora en adelante se dedique a esa comunidad, no solamente con la intención de tirar el anzuelo y alarlos para la iglesia, sino con la intención de servir, de ser una iglesia que impacta a su comunidad sirviendo, sin olvidar que nuestro trabajo principal es la salvación del mundo. Así que ese es el único proyecto en el que estamos mirando, convertir a nuestras iglesias que sean iglesias que bendigan, que suplan las necesidades espirituales de la comunidad, pero también que suplan las necesidades sociales de la misma. Gracias, obispo. Muchas Gracias, gracias, Rich. Elías. Muchas gracias. Gracias por las aclaraciones. A sus Gracias. órdenes. Gracias, Richard. Diana, Rosela. Buenas noches, eh, misionero Gabriel. Yo quería hacer una consulta. Estaba hablando acerca de poder responder a las necesidades, ¿no? O sea, ya sean no solamente espirituales, sino también físicas, emocionales, de salud, ¿no? Y educación. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso tal vez de poder hacerlo o sensibilizar o hacer conscientes de demás iglesias a que también tengan esta misma visión? ¿Cuál podría ser ese proceso? Bueno, el proceso es educación. Hacer lo que están haciendo con ustedes. Comenzamos desarrollando cursos diferentes. Nuestro alcance no va a ser solo, yo les mencioné una etapa, una de las etapas. Nuestro alcance es entrenar a los supervisores nacionales, a los supervisores territoriales que trabajan bajo los nacionales, los distritales o de zonas que trabajan en ciertas zonas, prepararlos a ellos con una serie de estudios sobre cómo ministrar en las comunidades, a la manera de Cristo. Entonces, la estrategia es en los primeros, 2 a 3 años, puede durar 5 años, es educarlos. Yo creo que todo comienza por la educación. Nuestras iglesias no van a comenzar a ser agentes transformadores de sus comunidades de la noche a la mañana. Para eso hay que entrenar a sus líderes y que sus líderes pasen la información a la membresía y poco a poco vaya surgiendo el cambio, sin olvidar nuestro trabajo principal, reitero, de predicar el evangelio para salvación y para irnos para el cielo. Eso viene a acompañar lo que hemos estado haciendo y a complementar y realmente a presentar lo que es el verdadero mensaje de Jesucristo. Así que la estrategia, el proceso, primera parte es educación, es prepararlos, es instruirlos, es enseñarles los ejemplos de las iglesias que han hecho eso y cómo Dios las ha bendecido. A los pastores les gusta crecer. Les vamos a enseñar que cuando una iglesia se preocupa por su comunidad y ama a su comunidad y responde a las necesidades de su comunidad, la comunidad va a hacer lo que hace cualquier persona que recibe amor, va a devolver amor. Entonces, no lo hacemos por eso. La idea es enseñarles, tú no lo haces para crecimiento, tú no lo haces para verte bien, tú lo haces para simplemente cumplir con el mensaje de Jesucristo. Sí, vamos a educar. Esa es la primera parte del proceso. Y luego, por supuesto, nunca el 100% acepta esas cosas. Van a haber un grupo que va a decir, no, yo no creo en eso, yo me voy para el cielo y no podemos hacer nada con ellos. Pero va a haber una gran mayoría que va a decir, no, tenemos que ser una iglesia que le interese la necesidad del vecino, que se murió el padre de la casa del frente y era el único que trabajaba y nosotros vamos y oramos por ellos y nos vamos. No. Ahora esa iglesia que aunque somos todos pobres, pero si poco a poco ponemos alguito, hacemos una compra, le llevamos una compra a esa gente, le decimos esto es de parte de la iglesia, le llevamos el café para digamos, para el funeral y el azúcar y estamos presentes, me está llamando mi hija, disculpen, y estamos presentes en la necesidad que está pasando, pero eso hay que entrenárselos, eso hay que enseñárselos. Eso hay que enfocárselo desde el punto de vista del mensaje de Jesucristo, para que ellos vean que a Cristo no solamente vino a salvarnos, Cristo vino a sanarnos, Cristo alimentó a los pobres, resucitó a los muertos y estuvo presente y lloró con los que lloraban, cosas que la iglesia pentecostal por tradición no hace. Gracias, obispo. Diana, ¿una otra pregunta? Rosela. Bien. Parece que ya no. Algunos tienen dificultades con su audio.
Me comunica Rosela que tiene dificultades con su audio. Bien, obispo, este tiempo ha sido realmente muy provechoso, muy productivo para nuestros estudiantes. Y hay ideas puntuales que a ellos, pienso, complementan mucho en su formación. Me gustaría, y para ir terminando, que a partir de su experiencia pastoral, ministerial, en las misiones de la iglesia, ¿qué consejo puede dar a este grupo de estudiantes que ya están terminando en una carrera que es desafiante? Yo admiro, yo les decía a ellos, asumí el reto de editar este curso, pero tengo una carga, decía con ellos, porque no se trata solamente de transmitir conocimiento, es una formación profesional y ya están ya a las puertas de terminar. Entonces, estamos tratando de que ellos puedan llevar recursos, que puedan ir socializando y esta carrera, porque cuando uno decide una carrera, es porque no te gusta, te apasiona y enrumbas una carrera. Entonces, yo agradezco por aceptar la invitación, porque pienso que esta charla ha sido muy provechosa para ellos. Les permite ampliar un poco más el panorama de lo que es las misiones. ¿Cuál sería su consejo, Pastor Vidal, para nuestros jóvenes que están ya en el 10º ciclo? Mi consejo es simple. Los misioneros no reciben los halagos que reciben los grandes evangelistas en la televisión, pero son los misioneros los que han llevado el evangelio de Jesucristo a los países donde nosotros estamos y donde están las demás iglesias. Es un trabajo poco pagado, poco remunerado en la tierra, pero para mí es uno de los trabajos más importantes que se hacen en la iglesia de Jesucristo y para la iglesia de Jesucristo. Hay que tener mucho amor para ser misionero. Y déjame corregirte, creo que fue Diana, yo no me considero un misionero. Yo no me considero. Eso hay que hablar con los misioneros de verdad. Pero una cosa que yo no quiero que ustedes olviden con estos estudios y con el título que van a tener, el título no es para colgarlo en su casa. El título de misionero es para hacer algo, ya sea dentro de Perú o fuera de Perú. Y ustedes tienen un conocimiento que los primeros misioneros no tenían. Por eso, con ese conocimiento y con la idea de simplemente no colgar el título y decir yo tengo un título, una licenciatura o una maestría, lo que sea, en misiones, para no hacer nada, o ustedes lo usan para entrenar a los misioneros o ustedes se van de misioneros. Pero si lo hacen, preparen bien su vida espiritual. No olviden del Señor de las misiones. Si hay algo que yo he aprendido en la vida es que no podemos, por más posiciones, por más que tengamos, por más viajes que hagamos en el mundo, ¿por qué lo hacemos? Nunca olviden el por qué, mejor dicho, por quién ustedes hacen lo que hacen. Porque si lo olvidan, se van a perder con todo y título, con todo y conocimiento. No olvidar a Jesucristo, que es el que requiere, que fue el que le puso en sus corazones estudiar, tener esta especialidad tan preciosa. Dicen los pies, bienaventurados los pies de los misioneros. No se olviden del Señor. Si van a ir al campo misionero, prepárense espiritualmente para retos grandes, pero prepárense, estén seguros de su relación con Dios y manténganla en oración y ayuno y lectura de la palabra constante. No olviden al Señor en este proceso. De todo lo que ustedes han aprendido, lo más importante sigue siendo lo más importante. Lo que hacemos, lo hacemos para Él, por Él, porque no merecemos hacerlo, lo hacemos aún así, no olvidando nuestra relación personal tampoco con Él. No olviden la relación personal con Cristo, que es la razón de todo esfuerzo misionero. Muchas gracias, obispo. Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Muchachos, estamos concluyendo con la clase de hoy. Esta es una clase internacional. Una experiencia. Obispo Vidal, un abrazo a la distancia. Gracias por su tiempo. Dice Rosela que tiene una pregunta. Me gustaría concluir con una anécdota del campo misionero. Escribe, Rosela, puedes hacer tu pregunta. Sí, está bien. Rosela, ¿lo quieres hacer por audio o escrito? Porque sé que tienes dificultades con tu audio. Parece que está escribiendo antes de que vaya.
Sí, ok. Se vaya, antes de que se vaya. Vamos a traducir. Sí. ¿Me escucha? Hola, buenas. Sí. Hola, buenas. Sí, sí. Muy buenas noches, Obispo Gabriel. Bueno, mi nombre es Rosela. Por la gracia del Señor, obediente al llamado para servirle en las misiones. Y me ha desafiado mucho escuchar el conversatorio porque habían cosas que yo desconocía respecto a lo que usted hablaba un poco acerca del contexto en el que viven los cristianos. Si no recuerdo, a Pakistán, el tema de las armas, me abría los ojos porque yo tenía un concepto equivocado respecto a un cristianismo muy muy sumiso, de mucho cuidado, un cristianismo en el que nadie te podía saber o de tu alrededor saber que eres cristiano porque por lo que se ve, ¿no? Por lo que te cuentan, el tema de las amenazas, de la persecución que hay en estos países. Sabemos que estos países ocupan los países los países árabes están en la lista de persecución a nivel mundial, ¿no? Entonces era como que muy desafiante eso, cómo lo confrontamos bajo la visión de la Biblia, ¿no? O sea, cómo para nosotros acá o sea, que tú lo puedas contar en una iglesia es como que, no sé si alarmante sería la palabra, pero sí confrontante a nuestra realidad en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso me inquietaba mucho esa situación, lo que usted decía también, como me imagino como padre, como esposo, ¿no? De decir, yo también tendría un arma, ¿por qué? Por defender a su esposo, a sus hijos, ¿no? Entonces son realidades que la verdad muy poco se hablan. Es la primera vez, tengo amigos en el campo, he estado en continua comunicación con organizaciones que trabajan en estos países, Afganistán, Pakistán. No te hablan de esta realidad, no te la dicen. O sea, no es algo que tú lo sepas de primera mano, ¿no? Usualmente te dicen, vas a ir y oculta tu identidad, vas a ir al campo, oculta tu identidad, pues vas a tener alguien que te cuide y bueno, pues estás en un país de acceso restringido al evangelio y tu vida está en riesgo. Eso es cierto. No te hablan de esos cristianos que tienen un arma para defender a su familia, porque no... Que conste, esos cristianos no andan sacando sus armas al público tampoco, las tienen en sus hogares, solo para que sepas. Ok, entonces le digo, me inquietaba mucho el saber esta realidad. Ahora, tenía una pregunta respecto a ¿cuál sería el desafío para los misioneros que en este nuevo tiempo van al campo? O sea, ¿cuáles serían las puertas que podemos usar para salir al campo, ¿no? O sea, sabemos que por ser países restringidos al evangelio, no puedes salir con un título de teólogo, con un título de misionero, porque pues, ni siquiera nos van a dejar entrar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas puertas que podríamos usar nosotros en este tiempo, en esta realidad, para cumplir una misión integral, ¿no? Una misión, lo que usted hablaba, una misión de servicio. Levantar iglesias o plantar iglesias que sirvan dentro de su comunidad y que a través de ese servicio puedan conocer el amor de Jesús. En esos lugares no se plantan iglesias, tú sabes, como en Perú. No se puede. Claro, sí. En el contexto que le llamemos iglesia, ¿no? Exacto, que son grupos en hogares. Esos lugares se ministran. Hay países que sí, porque en Egipto tenemos templos y tenemos iglesias en Egipto, pero Egipto es civilizado, por decirlo así, ¿me entiendes? Pero tú misma tienes la respuesta, es ir a servir. Tú vas a servir y en el servicio tú comienzas a compartir por qué tú sirves en una manera muy indirecta. Hay una historia en un lugar que los cristianos estaban tratando de ministrar, no sé dónde, la escuché en uno de esos eventos, creo que de Comiván, si no me equivoco. Sí, fue en Comiván. Yo siempre trato de ir cada 10 años al evento de Comiván. Entonces, estoy escuchando que ellos habían luchado por años de ganar a los musulmanes y no se habían ganado a nadie. Descubrieron que hay muchas cosas que suceden, como cuando tú vas a Belén y te dicen los cristianos, los musulmanes no toman, es prohibido tomar alcohol, pero en sus casas están llenas de alcohol y lo esconden. Hay cosas escondidas detrás de la religión musulmana que no son buenas tampoco.
Entonces dice que eso trataron de predicar, buscaron ayudas internacionales, ofrecieron servicios como estudios de idiomas y los diferentes servicios que podían ofrecer. No funcionaba nada. Pero notaron, que ahí está lo escondido, que las mujeres musulmanas estaban tirando sus niños recién nacidos al basurero. Y hay un libro que ustedes deberían leer, pero no sé si está en español. Oh, Dios mío, hay una historia, mi amigo de África, de Togo, yo tengo por ahí ese libro de una historia en África muy triste, de un padre que le sacó la criatura a su hija porque había quedado embarazada fuera del matrimonio y con una persona que el padre musulmán no quería, era un líder en su comunidad. Le sacó la criatura cuando iban a nacer tapándole la boca. Primero la escondió por 5 meses en una habitación que no podía salir por la vergüenza de la comunidad. Cuando estaba lista para dar a luz, entró con una bolsa de las negras de basura que ustedes conocen, pero de las grandes, que hay grandes. Yo creo que son 33 galones o sí, 33 galones le dicen aquí. Cabe una criatura. Le sacó la criatura a su hija, su nieto, lo metió en la funda, en la bolsa, perdón, eso es dominicana, lo metió en la bolsa, la apretó, era pescador, la llevó en las manos la criatura, su nieto acabado de nacer, se montó en su embarcación, se fue, se internó en el mar, me salió el dominicano otra vez, se internó en el mar y allí tiró la criatura. Esos misioneros descubrieron que hay un libro, lo escribió una francesa, africana, vive en Francia. Esos misioneros descubrieron que estaban haciendo eso, que las mujeres, las niñas, las jóvenes estaban dando a luz y estaban botando los niños vivos en el basurero. Así que los cristianos buscaron ayuda, se buscaron un lugar y se iban al basurero todos los días a recoger a los niños. Todos los días. La religión musulmana no le importaba, porque no existe ese amor que existe en el Evangelio de Jesucristo. Es superior a todas las religiones del mundo. Por eso esa es el arma más poderosa que los misioneros tienen, el amor de Cristo, demostrado a través de sus acciones. Y esa no es la anécdota que quiero contar a propósito. Y cuando los musulmanes descubrieron, los que nunca se querían convertir, que ya eran amigos, se hacen amigos, que los cristianos estaban tomando sus criaturas, las que ellos no querían, las que ellos despreciaban, y los estaban salvando, y los niños comenzaron a crecer, comenzaron a recibir al Señor, porque dijeron, si el amor de Jesucristo es tan grande como para recoger a nuestros niños, debe ser grande también para nosotros. Y se ganaron esas comunidades para el Señor. Y eso es, Dios nos va ayudando a medida que vamos llevando el mensaje a metodologías diferentes a las que nosotros conocemos en América Latina, aunque yo creo que todo eso funcionaría en América Latina también. Pero esas son maneras de ministrar en esos lugares. También ten en cuenta que si Dios te llama a una de esas zonas peligrosas, es bueno que tengas buen respaldo, no solamente de tu iglesia local, sino de una agencia misionera que sea responsable por ti, porque vas a necesitar fondos. Y algo muy interesante que aprendí, eso ya va fuera de la pregunta, no sé si la contesté, que aprendí del mundo. Estando en una de esas reuniones con mi pan, me di cuenta de algo en Latinoamérica muy particular. Los dominicanos, puertorriqueños, cubanos y venezolanos parecemos árabes. Por tanto, hay muchos dominicanos y puertorriqueños, cubanos y venezolanos que están ministrando en el mundo árabe porque somos parecidos. Cuando yo estaba allá, fue en medio de la guerra de Afganistán. Todavía estaban en guerra en Afganistán y los talibanes estaban en Pakistán porque ellos los protegían, y nosotros fuimos a un mercado y Naví me dijo, tú no tienes problema, solo entra porque tú eres uno de nosotros. Y cuando le preguntaban a ellos de dónde nosotros somos, decíamos que creían que éramos del Golfo. Cuando yo le decía, yo soy de República Dominicana, me decían, ¿dónde es eso? Eso me lo hicieron en Egipto, ¿dónde es eso? Y cuando en las pirámides de Egipto traté de decirle al tipo que está tratando de que nos subamos en su camello, de que yo no hablaba árabe, se enojó conmigo y me preguntó, ¿de dónde tú eres egipcio? Y digo, no, yo soy de República Dominicana. Pero se enojaban porque decían, ¿cómo es posible que un egipcio no hable árabe? Eso es una vergüenza, pensando que yo lo era. América Latina, los dominicanos y esas zonas son al mundo árabe.
pero tiene Argentina y a Uruguay. Los argentinos y los uruguayos se van al mundo anglosajón de Rusia, de esos países nórdicos allá arriba, porque son blanquitos y parecen como ellos, se parecen a ellos. Y ustedes caben perfectamente en Asia, porque hay una descendencia asiática muy cercana con el mundo indígena. No digo que ustedes lo sean, pero el mundo peruano, el mundo boliviano, zonas de Ecuador parecen asiáticos. Entonces, América y los brasileños son morenos, pueden ir a África sin problema por el color. Muchos de ellos, no todos. Y los tenemos en todas partes. Lo que les quiero decir con eso, y los colombianos pueden ir al mundo árabe también o al norte de África, que también hay países que son bien de tez negra, pero entran bien. América Latina lo tiene todo. Los centroamericanos pueden ir a Asia sin problema. Los que son de descendencia andina pueden ir a Asia sin problema. Entonces nosotros podemos ir a todo el mundo. Cada grupo latinoamericano se parece a alguien en el mundo, y eso es algo que nos llamó mucho la atención porque las agencias misioneras están haciendo eso. Parte de esa estrategia es, mi esposa parece de la India, nosotros podemos ir a la India. Muchos de ustedes pueden ir a la India, a Pakistán, no hay problema, al mundo árabe, al norte de África, y otros pueden ir a Mongolia, a Indonesia. Se parecen, hay parecidos, y eso es una riqueza latinoamericana. Póngase a pensar esto. Latinoamérica ahora mismo es uno de los bastiones misioneros del mundo. Es la segunda fuerza misionera detrás del inglés. Yo no sé si ustedes sabían eso. Hay muchos latinoamericanos, muchos argentinos que están en esos lugares de Rusia y Ucrania, Checoslovaquia y esa zona, que entran sin problema porque se parecen a ellos, pero ustedes y yo no podemos entrar ahí, nos ven diferentes, pero tenemos otros lugares donde vamos a entrar. Quería concluir con una anécdota, y yo tengo que estar en mi casa o abrir un Zoom para la escuela dominical de mi iglesia en 15 minutos. Lo voy a hacer corto. Gracias, Abel. Para darle fuerza a lo que dice Rosela, cuando fui a Pakistán el último día, nos llevaron como a 2 horas del lugar donde yo me encontraba a predicar. Ahí habían 700, 800 personas, ahí que habían 500 mujeres, y todas en el suelo y los hombres en sillas. Recuerden el tipo de cultura que es esa cultura. Y todas tienen sus cosas, parecen todas musulmanes, pero son cristianos. Increíble, pero lo son. Y seguro que no eran cristianos. Quizás no. En medio del mensaje, ya yo me voy al otro día, así que estoy en mi último mensaje. Ando con un gringo que se dejó crecer la barba y se parecía a Saddam Hussein. No sé si ustedes se acuerdan de Saddam Hussein ¿dónde era que estaba Saddam Hussein? Irán y Pakistán. No, Irán y... ¿Dónde estaba Saddam Hussein? Era Pakistán. Irak, perdón. Irán e Irak. Estaba confundido. En Irak. Y se parecía, pero de tez blanca, pero no muy blanco. Había tomado sol para no parecerse a ellos. Andaba conmigo. Y yo creo que estaba más preocupado por el gringo que por mí. El asunto es que estoy predicando y me está traduciendo Asher, el hijo del supervisor entonces, que es el supervisor el encargado de la nación ahora, al urdu. Yo estoy predicando y Cristo viene y por qué murió Cristo, y yo pongo las 3. Y de repente en medio del mensaje comienzan a rodearnos unas personas que vienen con armas blancas, los puñales, no sé si le llaman puñal en Perú, largo, con pistolas afuera, en las manos hacia afuera, con ametralladora. Otros venían con pedazos de madera y nos comienzan a rodear. Yo veo esa escena, yo miro a mi traductor que se queda igual. Y estoy predicando y miro hacia atrás y están los guardaespaldas. Andábamos como con 3 o 4 guardaespaldas. Yo tengo fotos de eso, tengo que buscarla. Y están porque ahí, Rosela, predicábamos, pero los guardaespaldas estaban detrás de nosotros, no cerca, sino detrás de donde en las iglesias se organizan que los ministros se sientan
y el predicador está delante. Detrás de los asientos de los ministros están cuatro de ellos con ametralladoras puestos de pies así. Todo el mensaje. Y yo los miro a ellos y digo, pero señores, nos van a matar esta gente, nos están rodeando gente con armas blancas, con ametralladora, con pistolas, revólveres, con madera en las manos, cuchillos, de todo tenían y estoy fácilmente 50, 60 personas rodeándonos en el lugar que estamos. Me está llamando mi esposa para que entre a la escuela dominical. Déjame decirle que ya estoy terminando, amor, yo te llamo ahora. De aquí voy a entrar. Todavía. No puedo porque estoy en Zoom ahora mismo. Ya estamos terminando. Vaya, amor. Yo lo mando ahora. 5 minutos. Perdónenme. Entonces, nos siguen rodeando. Yo sigo predicando. Yo digo, y yo siento en el estómago que me estoy poniendo nervioso. Pero sigo predicando, mirando a Asher, todo normal. Las mujeres están sentadas en el mismo lugar, los hombres están atrás en el suelo, los hombres están atrás sentados en sus sillas, algunos otros parados, los guardaespaldas están como que nada está pasando, el ministerio que está detrás de mí está escuchando su mensaje, yo predicando, termino en el proceso, yo siento que el estómago se me está aflojando y digo, algo va a salir de mí del nerviosismo, no sé de qué lado, de adelante o de atrás, pero algo va a salir. Finalmente yo digo, bueno, estoy predicando y pensando, aquí si van a matar a alguien, se va el gringo primero y después me matan a mí. Yo estoy predicando en inglés. Ellos saben por mi predicación que yo o soy de ellos y vivo fuera, pero no soy de ahí. Y más que ellos me acordé que anunciaron, viene desde los Estados Unidos, así mismo, que ahora no creo que se pueda hacer. Y yo termino el mensaje, hago el llamamiento, comienzo a orar, las mujeres vienen orando en las cabezas de las mujeres que nos dejaban ponerles la mano, hicimos, todos vinimos a orar y tocar, todos querían que yo ore por ellas y estamos orando y seguimos orando y todo lo demás. Y yo sigo pensando, y esa gente alrededor de nosotros que no se mueve, sino solo nos mira a nosotros en serio y nos tienen todos rodeados ahora. Después de estar ministrando por 15 minutos, parece que llegó la hora de irme y el guardaespaldas literalmente me agarra por la camisa, me dice, ya tenemos que irnos y literalmente me saca del lugar. Ya nos vamos. Yo veo que cuando nos vamos, vamos rápido. Y salimos del grupo y salimos de la gente que nos rodeaba, nos montamos en el vehículo y después de 5 minutos de haber salido de la ciudad, yo le digo, Asher, ¿quiénes eran esas personas que nos estaban rodeando? Y él me respondió, esos eran los ujieres. Eran los ujieres que nos estaban cuidando. Ese es el mundo musulmán. Y estaban armados los ujieres. Les expliqué. Bien armados. Bien armados. Interesante. Obispo, gracias. Gracias por su tiempo. Sabemos que usted tiene que estar en otra reunión. Un abrazo a la distancia y gracias por aceptar esta invitación. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias por la oportunidad, Gerson. Bendiciones. Que la pasen bien. Gracias. Felicidades Muchas a los gracias. que se van a graduar pronto. Muchas gracias, obispo. Gracias por todo. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Hablamos luego, Gerson. Sí, obispo. Gracias. Un abrazo. Bien, chicos. Muy bien. ¿Qué les pareció? Se aprendió bastante.